Bienvenidos una vez más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy es un día muy especial para mí, puesto que contamos con dos de los conductores habituales de este mismo espacio, en esta casa, que hoy vienen a hablarnos del otro lado del espejo, vienen a hablarnos de su dimensión de autores, de escritores, en concreto son Esther Ginés, que viene a hablarnos de su obra El Sol de Argel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Juan Gómez Bárcena, que viene a hablarnos de sus relatos de los que duermen. Hola, muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que para mí es una situación muy agradable hablar con dos autores cuyas obras he leído, disfrutado y además cuyos textos pues admiro. Dicho esto, empezamos a hablar de vosotros como autores. ¿Cómo es vuestra trayectoria como escritores? Porque tenéis una trayectoria muy diversa, habéis pasado por diferentes sitios y me gustaría que me comentarais cómo es vuestra trayectoria como escritores. Juan, ¿empiezo yo? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo empecé con la literatura muy joven, supongo que de la mano de los libros, como mucha gente, por una infancia un poco solitaria, que al final, pues bueno, de repente un día coges un folio y te das cuenta de que te encanta escribir y sobre todo ya me lo empecé a tomar más en serio, yo creo, a raíz del instituto, que empecé a escribir pues mi primera novela como con 17 años, así. Después he tenido parones, como me imagino que le pasa a mucha gente, he tenido parones y con esta novela también lo he vivido mucho, lo que es tener un proceso de no poder escribir ni una página más, pero digamos que empecé muy joven y bueno, cruzando los dedos, ¿no? Para que esos parones no sigan mucho. No, y haciendo un camino muy largo, que estamos sin ello, hablaremos de eso. Pues no, yo como Esther sí empecé también muy, muy jovencito y en mi caso un poco la pasión por escribir se fue sustentando y frágilmente con premios ahí en algún concurso de provincia y luego con las becas, que ha sido el gran descubrimiento que yo hice, que es el de no tener que trabajar gracias a pues diferentes becas que fui obteniendo y ahí poder mantener un poco el tiempo para escribir, y que ha sido un poco lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Y ahora, bueno, ahora que ya sabemos que no hay becas, pues habrá que encontrar otro medio, porque esto ya no funciona. Ya no funciona. Sí, pero has estado en lugares realmente excepcionales con compañeros también creadores, como la Fundación Antonio Gala, con la que has estado becado y has trabajado muy bien allí. De hecho, has preparado algunas de las obras previas, ¿no? En la Fundación Antonio Gala escribí algunos de los cuentos y bueno, y sobre todo conocí a gente estupenda, que yo creo que es lo mejor de estas becas, ¿no? El familiarizarte un poco con otros creadores. Desde luego. Me gustaría preguntaros también por ese tránsito que hay siempre entre la obra escrita, la obra creada y su publicación. El Sol de Argel lo has publicado con Ediciones Carena y tus relatos los ha publicado Salto de Página. Son dos editoriales que ya tienen una presencia nacional, son dos editoriales que se mueven y que vosotros os movéis también con ellas, y me gustaría saber cómo ha sido ese proceso, ¿no? Que siempre es duro. Yo creo que es muy duro. Mucha gente que está fuera de este mundo no se da cuenta. Se piensan que tú terminas una novela y al mes siguiente ya la tienes perfectamente editada. No, es un camino muy largo. A mí, en el caso del Sol de Argel, pues estuve a punto de dejarlo casi. O sea, tanto como esto. Yo lo pienso ahora y digo, bueno, lo cerquita que estuve a punto de tirar la toalla, ¿no? Para mí fue un año, que realmente luego lo pienso y no es tanto tiempo, pero sí que tardé en encontrar un editor. Supongo también por temas que he comentado a veces en unas entrevistas, ¿no? Yo creo que marca mucho el estilo de la novela, los temas que ahora mismo los editores tampoco se arriesgan mucho, o no la mayoría, y a veces pues digamos que buscan obras quizá más comerciales, ¿no? Que sean más vendibles, y en este caso quizá mi novela no lo era tanto y por eso fue un proceso que para mí me pareció desesperante. También es verdad que estaba en paro en ese momento, ¿no? Es lo que comentabas antes, Juan, de tener tiempo para dedicarle al no trabajar. Bueno, pues es verdad que en mi caso el paro ayudó bastante, pero también a nivel psicológico pues era una especie de losa, ¿no? No trabajar y con una novela que parece que no va hacia adelante, pues pesa mucho. Yo creo que una de las peores partes del trabajo de escritor es encontrar una persona que crea en ella. Sí. De hecho, creo que hemos comentado también fuera de micro alguna vez que lo más importante es creer en lo que tú estás escribiendo y perseverar, y perseverar, y perseverar. Claro, lo que pasa es que la perseverancia es difícil cuando no ves gente que crea en ello y empiezas a plantearte, ¿no? Un poco tu valía, tu capacidad. A mí me pasó un poco parecido, incluso más tiempo. Yo terminé este libro y hasta que fue publicado pasaron 2 años. Entonces, aparte que ya tenía unas versiones preliminares y efectivamente es el momento más duro en el que no sabes si vas a encontrar un editor que apueste por ti. De algún modo, un editor es esa persona que un poco te rescata y te dice, bueno, esto vale algo, ya al margen de la acogida que luego tenga con los lectores. Y efectivamente yo creo que tanto por estar empezando tú y yo como
como por la situación de crisis, yo creo que lo que se nos ha descubierto es que el escritor tiene que ser también su propio manager, su propio comercial, su propio... Porque si no, pues es difícil que otro lo haga por ti. Obviamente una editorial te puede echar una mano, pero al final estás tú buscando lectores. Sobre esto mismo quería que habláramos también, que es esa promoción. ¿Cómo vivís esa promoción? Primero, en estos tiempos de crisis. Segundo, en estos tiempos de las redes sociales, que tienen tanta importancia en el mundo editorial. Y además, tengo que decir, antes de que me contestéis, que tú has estado en la Feria del Libro firmando y tú vas a estar próximamente, el día 15, si no me equivoco. Sí, eso es, el sábado, sí. El sábado próximo en la caseta de Salto de Páginas, todo el día, mañana y tarde. Sí, me van a tener ahí con una cadena trabajando. Sí. ¿Cómo habéis vivido o cómo estáis viviendo realmente vuestra promoción? Pues yo personalmente la promoción como una etapa muy intensa, también bonita. Yo siempre pensaba cuando lo veía desde el punto de vista de la lectora y sabíamos de todas estas generaciones de escritores que su sueño era ir a París a pasar penurias, ¿no? Me viene a la cabeza Hemingway en esa buhardilla, en esas comida que hacía al día, ¿no? Decía un desayuno fuerte, ya no volvía a comer, ¿no? Bueno, ahora las penurias las pasamos en nuestra propia casa, ¿no? No necesitamos desplazarnos a París para pasarlo mal, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí lo de la promoción ha sido un descubrimiento, porque realmente es verdad que ahora ya somos afortunados por publicar un libro. En España vivimos momentos muy complicados. También es un país, yo creo que por desgracia se lee poco. Entonces realmente cuando ves que tu libro está ahí fuera, que ya te piensas que lo has hecho todo y no te queda otra que coger un poco tu maleta, ir ahí, por decirlo de alguna manera, con tu libro, ¿no? Dándolo a conocer. En mi caso yo me he apoyado mucho en las redes sociales, justamente. Para mí ha sido también un descubrimiento. Yo antes no era muy apegada a las redes, ahora vivo prácticamente todo el día enganchada al móvil. A mí me ha supuesto una gran alegría porque gracias a las redes sociales, aparte de que conoces también nuevos autores, que te puedes apoyar mucho en ellos y en su experiencia, pues sobre todo el trato con lectores, los comentarios que te hace la gente, ¿no? Te dan ideas, te valoran el libro. Y yo creo que ahora mismo lo bueno que tienen las redes sociales es que han hecho que desaparezca esa gran barrera que había antes entre el autor, que era como ese personaje solitario al que no mucha gente tenía acceso, que estaba en casa, no se sabía mucho de él. Y ahora realmente no, casi todos los autores están en redes sociales, pobre de aquel que no esté, ¿verdad? Sí. Y todo ha cambiado bastante. Eso tiene su lado malo y su lado bueno. También yo creo que hay que saber encontrar un equilibrio. Estamos como ante un nuevo paradigma, comentaba en tertulias anteriores, en el que por un lado hay mucha más cercanía entre autores y lectores, y también ocurre que, digamos, esa figura, como tú dices, del escritor que estaba aislado, ya no lo está, pero que hay como una autoexigencia. Tú quieres estar ahí para retroalimentarte y que se cree un feedback con tus lectores y con las redes sociales y con todos los que te leen. Sí, totalmente, es verdad. Además, lo malo de esto para mí es que te quita mucho tiempo, que es lo que peor llevo, ¿no? Tiempo que es necesario para lecturas, para escribir, pero por otra parte, claro, si no estás presente ahí de alguna manera es difícil, sobre todo cuando el libro lleva pocos meses a la venta, pues es un camino que yo creo que todos los autores tienen que hacer, y además ahora mismo muchas editoriales obligan a ello, los contratos te lo exigen, ¿no? Que tienes que estar activo. Entonces yo creo que incluso a veces no te queda otra opción, ¿no? Para otro tipo de autores que renuncien a esta vida, bueno, pues se lo tienen que llegar a replantear. Sí, para mí fue un descubrimiento, por un lado, de personalidad, porque yo siempre he sido una persona muy tímida, que todo el tema de la autopromoción, pues nunca me había puesto con ello, digamos, y el hecho de publicar el libro, yo pensaba, bueno, que iba a ser incapaz, ¿no? De hacer ningún tipo de venta por mi cuenta, ¿no? Así que pensaba, bueno, que era algo que iba a quedar totalmente en manos de la editorial y que yo iba a hacer algo así como que va a quedar un poco más en la sombra. Y luego pues me he dado cuenta, una vez me he puesto a ello, que en realidad sí disfruto de este momento, lo que decías, ¿no? De este encuentro con el lector, de ¿por qué no vas a hablar de tu libro? Si es tu trabajo, si es parte de tu vida, que yo creo que es lo que nos pasa a los artistas, que por eso nos sentimos tan apegados a nuestros productos, que es nuestro trabajo, pero también es algo de nosotros mismos. Y bueno, pues he descubierto que en realidad es algo placentero. Sí, ha sido un descubrimiento en ese sentido pues muy agradable. Y luego está el descubrimiento del otro, porque yo no sé tu caso, pero yo hasta hace muy poquito prácticamente solo leía clásicos, digamos, aunque sean clásicos de hace 20 años, pero bueno, clásicos. Y muy rara vez volví a la vista hacia autores de mi generación, y sobre todo rara vez volví a la vista hacia autores españoles. Normalmente era algo que se iba a Hispanoamérica o Estados Unidos. Y en el momento de un poco meterte en esta atmósfera y en todas estas labores, pues empiezas a conocer un montón de autores muy interesantes de tu generación, que han podido vivir en tu barrio, que tienen experiencias comunes o no. A veces lo interesante es lo poco común que es tu escritura con alguien viviendo unas mismas circunstancias.
y digamos que eso ha sido el otro descubrimiento importante para mí. Y ahora la verdad es que casi solo leo de autores de mi época. Y eso creo que también es un enriquecimiento, ¿no? Habrá un poco que alternar, ¿no? Ni una cosa ni la otra, pero la verdad muy placentero ambas cosas. Pero damos fe de que hay editoriales como puede ser Salto de Página o Ediciones Carena u otras tantas que son editoriales pequeñas y medianas que están moviendo autores que realmente tienen muchísimo interés, y tenemos, yo creo que todo es verdad, una pila de libros de autores además cercanos que has conocido ahora, que antes no conocías, y que realmente te producen una riqueza enorme que nunca pensabas que los podías tener al lado. Claro, sí, que es algo, no sé, como desvelar un secreto, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Borges o que Cortázar o que Carver son buenos, pero tener ahí, claro, es la verdad muy placentero, sí. Y en cuanto a vuestras obras, entrando un poco en la segunda parte de esta tertulia, antes de lanzaros preguntas sobre cada una de ellas, yo quería, haciendo un esfuerzo de lectura para buscar relaciones, porque son obras muy distintas, tienen personalidades muy diferentes, tenéis voces muy distintas cada una con sus elementos concretos, sí había cosas que a mí me acercaban la una a la otra, como son, por ejemplo, los temas. No son los mismos temas, pero sí hay temas que pueden ser un tanto atrevidos para el mundo editorial actual, son temas valientes, porque vosotros queréis defender vuestra voz, queréis defender lo que vosotros hacéis, y por ejemplo tenemos el suicidio, en tu caso, y aquí tenemos elementos filosóficos de reflexión, incluso de la reflexión sobre el lenguaje, que también son algo que te tiene que tocar de cerca. ¿Cómo os habéis planteado vuestra obra, vuestra creación desde este punto de vista? A mí la verdad que me interesaba mucho adentrarme en temas como los que dices, ¿no? Que a lo mejor no que todo el mundo hable de ellos, sino que a mí personalmente me interesen bastante, ¿no? Uno de ellos, aparte del tema del suicidio, me interesaba mucho los juegos con la identidad, ¿no? Que yo utilizo bastante en este libro, y sobre todo los juegos con las mentiras, que me parece algo en esta sociedad que tenemos, que tiramos tanto pues de redes sociales, ¿no? De crearnos perfiles, de no ver gente, de tratar día a día con gente con la que a lo mejor no nos vemos físicamente nunca, ¿no? Y me llamaba mucho la atención las cosas que podemos llegar a ocultar, incluso la gente que tenemos más cerca, que es realmente un poco la esencia del Sol de Argel. Yo creo que el peso del suicidio en mi obra, que por lo menos yo lo considero un tema con el que arranca el libro, pero luego como digamos que se desvanece un poco, a veces para mí me ha podido jugar quizá una mala pasada con algún editor, ¿no? Esto alguna vez lo hemos comentado fuera del micro, ¿no? Hay editores que directamente te decían, bueno, pues no es un tema comercial, no es un tema que vaya a generar interés. Yo ahora, una vez que el libro lleva meses publicado, diré que creo que es un tema que a la gente le interesa, ¿no? Porque es un tema tabú, entonces al final, o es un tema del que hablamos pero de manera velada en la sociedad. Y realmente es un tema que lleva detrás muchas preguntas escondidas, ¿no? Yo lo hablo en este libro, ¿no? No solo ya el por qué, sino en los riesgos, ¿no? Que toma la persona que opta por esa decisión tan dramática, y cómo se queda el resto de gente del entorno, ¿no? Porque realmente el Sol de Argel cuenta una historia de supervivencia, que es la de Martín, que es el narrador de esta historia, que es el hermano gemelo que sobrevive, que nos va a contar qué pasa en su vida cuando todo se desmorona un día, ¿no? Y me interesaba mucho, el otro juego que me interesaba tratar es ese de los temas familiares, ¿no? De aparentemente todos tenemos una relación más o menos cercana, no bien, a lo mejor con todos los miembros de nuestra familia, pero sí con algunos. Es el caso de Martín y Matías en esta novela, y de repente un día algo se estropea, ¿no? Algo deja de hacer clic, y qué pasa en ese momento, ¿no? Cómo salta todo y cómo de repente nos vemos envueltos en esta espiral de no saber qué pasa con nuestra familia. Es un tema también que puede resultar más o menos delicado para la sociedad, y yo recuerdo que leyendo tu novela, y te había escuchado hablar antes del juego de máscaras que hay en ella, me acordaba de una película que es precisamente Familia, de Fernando León de Aranoa, en la que lo que ocurre es que la familia no es una familia, pero da una apariencia de familia. Y no es que sea la relación exacta, pero sí que ocurre que los personajes se van acercando y alejando en función de esas relaciones familiares. Sí, no, es totalmente cierto, porque aquí yo digamos que construyo en los primeros capítulos, ¿no?, una historia que enseguida se va a derrumbar, ¿no?, porque doy esta apariencia casi idílica, ¿no?, a estos gemelos que tengo, que están en un momento de su vida pues muy positivo, ¿no?, y que parece que todo nos va bien en un momento de nuestra vida. ¿Y qué ocurre, no? Bueno, pues es que al final a lo que yo voy y lo que creo en general es que ocultamos muchas cosas, ¿no?, que no siempre somos el mismo tipo de persona, y un poco el tema de las máscaras, que me parecía literariamente muy potente, ¿no?, que es un tema que creo que
que tanto el tema de las máscaras y el de la identidad se ha tratado mucho, creo que es un tema muy utilizado en literatura, pero sigo pensando que es un tema tan potente que tiene muchos puntos de vista desde el que analizarlo. Yo, por ejemplo, empecé esta novela en tercera persona y realmente la historia un día no me funcionaba y entonces volví de cero y le di la voz a Martín, que esta novela yo creo que tenía que estar hecha en primera persona. Bueno, hubiera salido un libro totalmente diferente, ¿no? A veces lo pienso, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera contado la historia desde un punto de vista, desde otro narrador? Pues bueno, es un tema tan, yo creo, tan interesante y que da para tanto que igual hubiera sido otro libro muy diferente. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que yo creo que los temas de ambos libros no son comerciales, pero también es verdad que yo creo que a veces los editores hacen mal en basarse en un criterio canónico de lo comercial. A veces lo menos comercial es hacer lo que ya se ha hecho. Y a veces lo que puede ser más interesante es precisamente escribir algo que, aunque no esté en el imaginario de un lector, aunque no sea lo que de entrada piensa que le va a apetecer leer, pues que de algún modo pues, sí satisfaga sus expectativas o precisamente por no tener unas expectativas claras, pues la supere. En el caso de mi libro, pues primero es cuento, entonces ya al ser un libro de cuento ya tenemos por ahí un atrevimiento de ya de entrada. Y luego efectivamente lo que has dicho, pues hay mucho planteamiento de temas históricos, filosóficos, algo que quizás pueda parecer árido de entrada, pero no lo son realmente. Claro, es que es el punto de no sé si soy lector, claro, yo que soy lector lo puedo decir. Es lo que iba a decir, no sé si soy el más adecuado para decirlo, pero yo creo que le conseguí quitar la aridez, quizás porque para mí, como no son temas áridos, el problema es cuando alguien quiere hablar sobre filosofía creyéndoselo demasiado. Le parece muy profundo y quiere que veas cuán profundo es. Entonces llega un momento en el que a mí este tipo de obras quizás me superan un poquito. No sé si porque no llego o por qué, pero que no son pretenciosas. Sí, pero cuando uno disfruta de un modo casi visceral de cuestiones que pueden parecer un poco, pues eso, un poco densas, pero que en realidad no lo son, yo creo que se puede aligerar. Y me parece pues que con los cuentos del libro conseguí hacer algo que mi editor vio rápido y que yo le agradezco que viera eso, que es el que sí que podía tener un público que fuera más allá de, bueno, pues digamos del que se puede interesar por unas cuestiones así como que suenen filosóficas, pretenciosas. Y bueno, yo creo que sí, que ha ido bien en ese sentido. Tiene varios elementos muy atractivos porque habla efectivamente de cuestiones históricas o parahistóricas, habla de cuestiones filosóficas y también habla pues de muchos elementos del lenguaje. Uno de los atractivos entre los muchos que tiene es que los cuentos se pueden leer separados, pero también son una especie, no de historia deconstruida, pero tienen relaciones internas entre ellos. A mí me gustan mucho los libros de cuentos que interactúan las piezas entre sí. Me parece que quizás es algo a lo que se le presta muy poca atención del cuento. Normalmente cuando vemos un decálogo del cuento o oímos hablar de cuento, hablamos así del cuento como si fuera algo singular, cuando la realidad es que acostumbramos a verlos juntos. Entonces, al contrario que la novela, los cuentos sí, efectivamente, pues tienen una autonomía y tienen unas reglas propias, pero además, depende de qué tipo de obra quieras hacer, pueden configurar una coherencia interna. Yo respeto también los autores que prefieren hacer antologías en las que no hay ningún tipo de relación, pero a mí, digamos, lo que más trabajé de este libro es el que se pudieran leer también como un todo. Y además porque creo que hay significados o sentidos que habrían quedado pues muy farragosos si hubiera querido explicar en un solo cuento, pero en el momento en el que interactúan todos, pues de algún modo cobra un poco de unidad, me parece, sí. Sí, además hay muchas referencias, que es otra cosa de la que os quería hablar a los dos, las referencias y los lenguajes o metalenguajes a las referencias posteriores. Tú haces referencias a acontecimientos históricos que luego tienen una continuación distinta, ¿no? Una especie de ucronías, sí, y también ucronías, o hay distopías en otros relatos, y tú, por ejemplo, haces referencias literarias, claramente, como al extranjero, que también forma parte de tu novela, es una parte importante de un pie más. Entonces, me gustaría que me hablarais de estas referencias y de esas ideas que aparecen señaladas y que te llevan a otra cosa. Bueno. Gracias, Juan. A mí la verdad que El Sol de Argel me interesaba mucho hablar de ese libro del extranjero, que es una obra que a mí me marcó mucho, ¿no? Y que leí hace muchos años y he releído varias veces y que he querido de alguna manera que estuviera tan presente que hasta ha apadrinado el título, ¿no? Que sí. Es un título que además hace referencia a un momento clave de la obra, que bueno, tampoco vamos a desvelar por si acaso la gente no lo ha leído, pero digamos que es un momento muy importante de la obra de Camus. Y yo creo para mí esta novela no es nada autobiográfica, ¿no? Cuando hay gente que te pregunta normalmente, aunque siempre volcamos
elementos muy personales, ¿no? Como decía Onetti, mentimos muy bien la verdad, ¿no? Y yo creo que siempre se puede rastrear, ¿no? Uno, además, quizá no uno mismo, ¿no? Pero no sé si te ha pasado, Juan, también a través de los amigos o los familiares cuando leen tu obra y te dicen, oye, aquí tal, y entonces tú de repente dices, pues no había caído en esto, pero va a ser que sí, ¿no? Pero en El Sol de Argel yo no he volcado casi ninguna experiencia autobiográfica, salvo la pasión por la literatura, ¿no? La importancia que tiene para mí la literatura, sobre todo como tabla de salvación, ¿no? Yo lo he dicho en bastantes entrevistas y creo que es muy importante para los que leemos y para los que la literatura es algo central en nuestra vida, como cuando a veces todo te va mal, la literatura queda como esa balsa, ¿no? A la que puedes agarrarte y de la que ahí puedes de alguna manera hasta sobrevivir, que es lo que le pasa a Martín, ¿no? Es un poco el juego que tiene también el libro con el extranjero, ¿no? Es ese, digamos, guía de cabecera o libro de cabecera para Martín, que lo que hace es intentar entender la vida de su hermano y las decisiones de su hermano basándose en el personaje central del extranjero, ¿no? Lo cual quizá también era un poco ambicioso, ¿no? Yo creo también, porque es un libro, El extranjero, que no mucha gente de nuestra generación, por desgracia, ¿no? Antes mencionabas tú, Juan, que has leído mucho a los clásicos. Yo creo que dependiendo también, pero por desgracia nuestra generación cada vez se lee menos a los autores clásicos. Entonces es un libro que a mí sí que me ha pasado de que la gente lo desconocía, gente de cierta edad, ¿no? Entonces quizá también ahí era un hándicap gordo que tenía a la hora de publicar esta novela, pero a mí me ha traído también muchas alegrías y al final volvemos a lo de siempre. Yo creo que uno escribe al final sobre lo que cree que tiene que escribir, no tienes que olvidarte un poco de qué es lo que hay afuera y qué tipo de lector va a llegar a esa obra, ¿no? Claro, es que también lo que decías antes, uno siempre indirectamente escribe algo sobre su vida y tú has escrito sobre tu vida como lectora también, ¿no? En el momento en el que has incluido el libro, o sea que yo sí que, por cierto, a mí me parece que está muy bien captada esa referencia al extranjero y me parece que le da mucho sentido y muy lógico que está en el título, vamos. Sobre las referencias, lo que me preguntaba, sí, en mi libro... bueno, el objetivo era un poco jugar con el tiempo. Entonces, la idea era jugar de diferentes modos. Pues en unos, como dices, es a través de la ucronía. Por ejemplo, es qué ocurriría si Aquiles, pues sabiendo que le van a clavar una flecha en el talón y va a morir, ¿no? Pues decide no luchar con Héctor y llevar una vida corriente, ¿no? Pues se produce la ucronía porque es algo diferente a lo que sabemos que ocurrió o pensamos que ocurrió según la tradición. En otros cuentos, pues como decías, la distopía, ¿no? Es pensando en cuáles son los elementos de nuestro presente, pues vaticinar un futuro, pues quizás terrible o quizás siniestro y un poco jugar con ello a partir de cómo ven el pasado de esas personas, ¿no? De algún modo se le da un poco más de realismo en el momento que se entronca un poco en nuestro tiempo. En algún otro, pues el tiempo cíclico, que también lo habíamos comentado antes. El eterno retorno, claro, sí, tenemos ahí un cuento, el de cómo sí, que todo transcurre hacia atrás. Vemos qué ocurriría si la historia universal en realidad se explicara a la inversa, qué ocurriría si la Primera Guerra Mundial fuera una consecuencia de la Segunda y no al revés. Entonces, un poco era todo este tipo de juegos que yo creo que son los que un poco sostienen el libro y que, bueno, que uso la palabra juego porque, como digo, me interesaba que fuera algo divertido. O sea, me interesa que el concepto vaya después del juego y no que a partir de conceptos difíciles pues pasemos a jugar, que es un poco más complicado. Entonces, ayuda mucho en ese juego la fantasía, porque hay un punto siempre, hay una parte, esos personajes que cambian su destino o cambian el destino que nosotros creemos que debían tener, muchas veces ven otras cosas, ven otras opciones, se ven a sí mismos. Hay un juego de realidades, de dualidad, que yo creo que hace todavía más dinámico el discurso aquí. Si te interesa la historia, te interesan estos temas, aparte de la prosa que está muy bien escrito, tienes la fantasía, no sabes hasta dónde te va a llevar esa historia. Sí, el tema fantástico a mí me sorprendió porque yo no tenía la sensación de estar escribiendo un libro de relatos fantásticos y una de mis primeras sorpresas cuando empezaron las primeras reseñas es que pues todo el mundo me lo ha escrito claramente en el género fantástico. Claro, releo el libro y digo, sí, es verdad que hay una mirada fantástica, aunque curiosamente algunos de los relatos más realistas son los que parecen más fantásticos. Por eso a mí me interesa la realidad que parece fantasía y la fantasía que parece realidad. Intentar buscar un poco ese límite, me parece.
Sí, por eso has cogido algunos hechos reales Claro. que son poco conocidos o que el gran público no conoce y los has utilizado como base para determinados Claro, relatos. el relato de Hitler, por ejemplo, que Sí, es un que hecho podría poco ser. conocido Claro, y parece totalmente, fantasía. sí, mucha gente podría pensarlo. Quizá además incluso a lo mejor alguien te lo Me ha han dicho, si has claro. fantaseado con esa idea. Es lo primero, yo creo que Claro. un lector, a no ser a lo mejor que seas historiador o quizá o que te fascine mucho, ¿no? Toda Claro, la temática. El problema es que a veces les decepciona. A mí me ocurrió hace poco en una tertulia que me decía, bueno, ¿y qué recurso a la fantasía el de tu relato de Hitler? Y digo, bueno, en realidad es un hecho real. Y vi una mirada de decepción en la persona. No, es un Claro, recurso a la, mejor. a la buena documentación, Claro, ¿no? Porque sí, también claro. es verdad que, Sí, que pero sacar a la luz también Claro. una parte de la historia, ¿no? Que a lo Y mejor no todo el mundo conoce. Y el modo de mirarla, porque muchas Claro. veces conoces Sí. algo, pero pues hay que Claro. mirarlo de un modo nuevo. O sea que Sí. Sí, ahí está la literatura, en esa percepción, en esa mirada y en esa voz distinta. Hay otro tema que no es un tema común, pero que yo te quiero preguntar a ti especialmente, Esther, que es el tema del amor, porque a mí me parece que aquí en tu novela hay muchos tipos de amor enfocados de diversa forma. Está el amor familiar, está el amor entre hermanos, está el amor pasional. Yo cuando reseñé el libro hablaba incluso de una especie de incesto que no está, pero que también hay algo de eso, o por lo menos yo lo quise ver como lector. Me parece que hay un juego muy bonito con los diferentes tipos de amor en tu obra. Sí, yo creo que también a veces es un amor como muy obsesivo, ¿no? Eso también es verdad que es más que una reflexión mía, también es de comentarios que me han hecho, que tampoco volvíamos a lo de siempre, ¿no? A cómo cuando el lector coge un libro, de alguna manera lo transforma. Yo creo que eso es lo grande de la literatura, ¿no? De estas lecturas que te pueden hacer, que te llevan a temas totalmente distintos. Hay muchos tipos de amor en el libro, sin estar centrado realmente, yo creo que en una temática amorosa. Sí que tenemos por una parte un amor un poco enfermizo en el sentido de Martín y Matías, porque realmente ellos eran casi como una misma persona, ¿no? Es algo muy enfermizo, es algo que sus padres siempre trataron de evitar, pero que casi quizá por eso, ¿no? A lo mejor lo fomentaban, y que llega un momento de sus vidas que les pasa bastante factura, sobre todo a Matías, ¿no? Pues realmente vemos que el peso de ese tipo de relación pues quizá ha sido demasiada, ¿no? Luego tenemos ese amor también obsesivo que de repente Martín va a sentir hacia M, que es una presencia un poco misteriosa, que digamos que ahí su hermano tenía cierto vínculo con una persona de la que no sabe nada cuando arranca el libro, ¿no? Que tiene que ir un poco tirando del hilo. Y él se obsesiona, ¿no? Se obsesiona igual que lo hace con El extranjero, como hablábamos antes, ¿no? De también a veces la literatura nos sirve de elemento para curar las heridas, pero también a veces es como el bisturí, ¿no? Abre la herida, ¿no? Aunque luego la vaya a cauterizar. Entonces sí que me interesaba mucho explorar los diferentes tipos de amor, y también, bueno, por un lado volvemos a eso, al amor hacia la literatura, ¿no? Y también el elemento de la pasión, que también está un poco en la historia. Y a mí también me gusta pensar que es una declaración de amor a un personaje más de la historia, que a mí me gusta verlo así, que es ese edificio del Madrid tan céntrico que he descrito aquí en esta novela, que para mí realmente es eso, como digo, un protagonista más, porque fue casi el germen de esta historia, ¿no? Una obsesión que yo tenía con ese edificio, en el que vivía muy cerca de él, que es el Instituto Homeopático, durante años, y que yo realmente ahí pues sí que me quedaba también en la verja, casi como le ocurre a Martín en la novela, y para mí era una especie de obsesión, ¿no? Al final pues lo llevas a la literatura de alguna manera, ¿no? Y ahí también hay un vínculo fuerte con ese elemento. Y hay otra cuestión sobre tu obra que yo he percibido mientras leía, que era la trascendencia. Y te digo por qué la trascendencia, porque tú hablas a veces de dioses, a veces de semidioses, de hombres, pero siempre hay una preocupación, o me parece a mí que detrás de muchos de los relatos hay una preocupación o una reflexión, si queremos, que es absolutamente inherente al ser humano, que es de peso, que es cuál es esa trascendencia. De hecho, hay veces que juegas a cambiar también, ¿no?, las propias creencias y a darles un sentido inverso, o a que haya visiones generales que de alguna forma pues cuestionan o anulan planteamientos que siempre se han aceptado. Eso me ha parecido también muy interesante. Me parece muy bien percibido lo que dices de la trascendencia. Es, de hecho, una de mis obsesiones. La trascendencia que a veces viene desde el lado de la religión, pero que no necesariamente. Y yo creo, estaba pensando ahora mientras me preguntabas, que esto de la trascendencia, el que tenga tanto peso en el libro, y la mortalidad, sí, y el cambio de las cosas, tiene que ver, claro, al ser una obra sobre el tiempo, en realidad la gran pregunta sobre el tiempo es cómo sobrevivir a él. De qué modo sobrevivir al tiempo, de qué modo dejar algo que supere al tiempo. En algunos de los cuentos vemos que se consigue. Por ejemplo, en
el último cuento vemos una comunidad de robots, ¿no? Es un relato Sí, futurista, claro. de los pocos futuristas que tiene el libro, en el que vemos a unos robots que han divinizado al hombre. Que la idea es, están rezando al hombre que les ha construido, están esperando pues que regrese, porque no saben dónde está. Que por un lado es, que me decían hace poco, dice, bueno, parece una burla de la religión, en el sentido de que del mismo modo que nosotros divinizamos a Dios, pues igual ellos nos divinizan a nosotros. Pero no sé, yo creo que también hay algo más, hay la idea de que el hombre ha conseguido trascender, aunque sea en sus criaturas, y aunque sea en su mente ha conseguido dejar algo. O esta princesa que aparece en uno de los primeros relatos, que hace un viaje en el tiempo. Sí. Que como su marido ha muerto, pues y era mucho mayor que ella, y ella siempre pues tuvo la idea de conocer a su marido cuando era joven, era el rey de ese reino, decide ir a una región tan lejana que las noticias tardan muchísimo en llegar, y por lo tanto las noticias que le llegan es la del rey hace 40 años, ¿no? Es una forma metafórica de burlar al tiempo. Entonces yo creo que sí, esto que preguntas de la trascendencia me parece que me interesa, porque claro, es lo primero que surge a la hora de preguntar por el tiempo, creo. Te diré que mientras leía precisamente ese relato de la reina que hace ese viaje en el tiempo, me acordaba, es mucho más prosaico, de la famosa canción de Serrat de Penélope sentada en un banco, etcétera, etcétera, porque es una vuelta de tuerca sobre esa propia historia. No solamente que está esperando que llegue su amado, sino que ella va a buscar a su amado de joven y tiene noticias de ella misma. Y me pareció de una belleza tremenda. También te quería preguntar por la técnica. Hay un momento, pero me refiero por la técnica, por los elementos tecnológicos. Es decir, que tú juegas muy bien con los diferentes periodos históricos, bien si estamos en época previa a los romanos, bien si estamos en una época que puede ser el siglo XVI o XVII y las crónicas, bien si estamos en una época indeterminada del futuro, con los elementos técnicos y materiales que están allí, o sea, con la tecnología. ¿También te interesa esta cosa de la cultura material? Bueno, ahí está, por un lado, porque soy historiador, la formación de historiador, y por otro, pues una cierta visión materialista en la interpretación de la historia, pero porque curiosamente, escribiendo este libro me di cuenta de que yo no era tan materialista e histórico como que digamos que, como dices, me centro mucho pues, en el relato de Aquiles, por ejemplo, pues está muy medido si digo que es de bronce o es de hierro, si digo que... Y en los materiales, en lo que se convierte él, claro, en todo eso. Los betunes con los que crea, efectivamente, es para dar un poco esa visión, pero luego me di cuenta, quizás, que yo siempre había presumido de una visión materialista de la historia, que en realidad no la tengo tanto, ¿no? Que al final hay un gran peso del idealismo en el libro. Yo creo que es una visión idealista de la historia, no idealista en cuanto a optimista, que a veces sí, a veces no, sino idealista en cuanto a que las ideas pueden crear realidades. Las palabras, como en el primer cuento, pueden ser monedas, y los conceptos pueden hacer la realidad. Un poco esa idea. Ha sido muy bonito. A mí ese relato de los cuadernos de bitácora, en el que juegan con toda esta cuestión lingüística, me parece que tiene mucho peso y que es muy bonito, porque es muy interesante, ¿no? Que las palabras se compren y los que más tengan... Yo creo que es un arranque para el libro estupendo, de verdad, sí. Porque además, en un libro de relatos es muy difícil, yo creo, abrirlo y cerrarlo, ¿no? Es como... es difícil, da mucho vértigo. Normalmente la gente, además, que parece que los relatos en España todavía tenemos ahí, por desgracia, ese pero... y no sé, lo que más posibilidades tienes es de que alguien curiose tu primer relato, ¿no? Y quizá el último y alguno de en medio para ver si el libro le engancha, y me imagino que debe ser complicado. Hombre, y está muy bien elegido. Es un inicio arriesgado, ¿eh? Algunos me lo han reprochado porque es un inicio que empieza impostando una voz de crónica de Indias. Crónica, sí. Claro, entonces hay gente que es como, bueno... Yo recuerdo a algunas personas que es como, bueno, pero todas estas palabras, ¿no? La página igual les desazona un poco. Pero yo creo que a la luz de leer 2 o 3 relatos más, me parece que tiene mucho sentido porque empieza por ahí. O sea que yo creo que la selección está bien. Está muy bien. Pero es el lenguaje que está muy bien medido. Enseguida es fino, porque cuando empiezas a leer esa crónica, aparte de que sabes que no es exactamente el lenguaje de crónica, tú metes pequeños matices. Parecía el puerto lejano de Quito, ya sabes que no es Quito. Te va sembrando una duda y no puedes dejar realmente de seguir. Es decir, que el lector que va buscando los matices encontrará que hay mucha riqueza. Esperemos que encuentren eso. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por esta charla y os deseo lo mejor a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, ya sabéis, 2 autores con voz cierta en una época editorial convulsa y revuelta. Os recomiendo vivamente sus libros. Muchas gracias.